Entonces, bien, pues sin más preámbulos, los invito a que comencemos esta reflexión del día de hoy, que como ya les había dicho ayer, gira en torno a la esperanza en Jesús. Y quiero comenzar diciendo que vamos a hablar de la esperanza en Jesús, es decir, la esperanza como Jesús la vive, como nuestro Señor Jesucristo la expresa y la manifiesta. No vamos a hablar de la esperanza en Jesús en referencia a la esperanza que nosotros tenemos hacia Él, sino más bien cómo Jesús vive su esperanza desde su propia experiencia como Hijo de Dios y ser humano, y de esa manera nosotros reflexionar para tratar de emular esta misma esperanza en nuestra vida. Entonces, de eso se trata el día de hoy, la reflexión que vamos a realizar, de reflexionar en la esperanza, en la manera en que Jesús la vive, para que nosotros también podamos hacer lo mismo en nuestra vida. Y haciendo entonces este apunte y aclaración, pues los invito a que comencemos como lo hicimos el día de ayer, iniciando con nuestra oración inicial, poniéndonos en pie y repitiendo juntos la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, decimos todos: porque anochece ya, porque es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo y quédate conmigo, porque he sido rebelde y he buscado el peligro, y escudriñé curioso las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo, porque ardo en sed de ti y en hambre de tu trigo. Ven, siéntate a mi mesa, bendice el pan y el vino, que aprisa cae la tarde, quédate al fin conmigo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, pues como el día de ayer, nuestra reflexión giró en torno a una cita bíblica, a un pasaje, específicamente ayer del libro de Hechos de los Apóstoles. El día de hoy vamos a realizar lo mismo, pero esta vez va a ser un pasaje evidentemente de los Evangelios. Si vamos a reflexionar sobre la esperanza en Jesús, pues tendremos que tomar un pasaje evangélico. Y esta vez he querido tomar el pasaje del Evangelio de Lucas. Este pasaje es muy conocido por nosotros. Es el pasaje de la oración en el huerto del Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Y es un pasaje que todos conocemos. Sin embargo, antes de leer el pasaje, quisiera hacer algunas aclaraciones. Este pasaje de la oración en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Es un pasaje sinóptico, como la mayoría de los pasajes del relato de la Pasión. Sin embargo, cada evangelio, cada evangelista pone su propio estilo característico a la manera de redactar y a la manera de presentar los diferentes relatos evangélicos. Aunque los evangelios sinópticos narren la misma escena, cada evangelista en cada evangelio tiene una particularidad, tiene una nota característica que lo diferencia uno del otro y que hace que podamos descubrir las intenciones teológicas y redaccionales del evangelista en sí.
Las pequeñas diferencias son las que nos ayudan a poder comprender mejor el mensaje del Evangelio en sí mismo, no viéndolo a manera sinóptica. En épocas pasadas, en el siglo pasado y el siglo XIX, con el auge del método histórico crítico, la manera de acercarse a los evangelios era siempre desde una perspectiva sinóptica, siempre viendo la particularidad de la singularidad idéntica en los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas. Sin embargo, gracias a la crítica literaria y sobre todo al método narrativo de finales del siglo pasado y principios de este, pues la manera de acercarse a los evangelios ha cambiado un poco. Y ahora la perspectiva es tratar de ver el evangelio en sí mismo, es decir, como una redacción y narración propia y particular, sin adentrarnos tanto a las particularidades sinópticas, es decir, sin ver tanto en qué se parecen los evangelios en el relato que están narrando. Por lo tanto, nosotros nos adentraremos en el pasaje de Lucas solo desde la perspectiva lucana, es decir, no nos interesará ni la manera mateana ni la marcana de presentar este episodio. Por ejemplo, no nos dedicaremos a ver o a reflexionar sobre el por qué Lucas agrega la presencia de un ángel dentro de esta narración, ya que ni Marcos ni Mateo lo presentan. ¿Sí? No nos adentraremos en ver estas cuestiones de las diferencias con los otros evangelios. Lo que haremos es leer el evangelio como lo tenemos y desde allí poder hacer la reflexión teológica para nuestra vida desde la narración propia de Lucas en este caso. Por eso no hablaremos de diferencias ni de cuestiones que se parecen, ¿sí? Por ejemplo, Mateo, en vez de llamarle Monte de los Olivos, le llama Getsemaní. Más adelante veremos cuál es la diferencia, porque hay una diferencia entre ambos nombres. El huerto o el Monte de los Olivos es una cosa y el Getsemaní o Getsemani, como es en hebreo, es otra cosa, ¿sí? Esto ya lo iremos viendo más adelante. Entonces, hablado ya de este punto, quisiera que nos adentráramos en nuestro pasaje. Como les digo, es el pasaje de la oración en el huerto antes de que Jesús sea arrestado, es decir, desde que llega al Monte de los Olivos y antes de que llegue el traidor con los soldados del templo para apresarlo y llevarlo a los sumos sacerdotes. El pasaje entonces se encuentra en Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 46. Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 46. Si a alguien le gustaría hacer la lectura de este pasaje. Es que padre, buenas noches. Voy aquí porque no la alcanza ya, disculpe. Jesús salió de allí y, según su costumbre, fue hacia el Monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron a ese lugar les dijo: oren para que puedan enfrentar la prueba. Después se alejó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y, poniéndose de rodillas,
se puso a orar diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de un gran sufrimiento, Jesús oraba con mayor fervor y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Cuando terminó su oración, se levantó, fue hasta donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Entonces les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan enfrentar la prueba. Palabra de Dios. Muy bien. Algo que también hago notar es que la traducción que estoy utilizando es la traducción de la Biblia de la Iglesia en América. Si no la conocen, es esta Biblia, es una de las versiones, hay otra versión plastificada. Y bueno, esta traducción es una de las mejores traducciones que tenemos en español latinoamericano. Es un poquito, más bien, es mejor la traducción que la Biblia de Jerusalén, en el sentido en que la Biblia de Jerusalén es española. Sé que hay una Biblia de Jerusalén latinoamericana. Bueno, esta traducción es mejor que la Biblia de Jerusalén latinoamericana, pero no que la española. Sí, el problema es que la española pues tiene las conjugaciones y algunos términos que nosotros aquí en México no utilizamos tanto. Entonces, pues bueno, son de las mejores traducciones de Biblia que tenemos, la de Jerusalén y esta que se llama la Biblia de la Iglesia en América. Es nueva relativamente, tendrá unos 5 años, 6, que se terminó de editar y que se presentó pues ya al público. Entonces, bueno, ya no estamos en una clase de las Biblias, pero que sepan esto de la traducción. ¿Por qué? Porque tal vez les saltará al ojo esta frase que tal vez ya tenemos bien grabada en la mente de oren para que no caigan en tentación, y aquí se traduce como oren para que puedan enfrentar la prueba. Ya hablaremos también de esto más adelante. Pero bueno, que sepan que la traducción es como viene en la Biblia de la Iglesia en América. Pues bien, como el día de ayer, vamos a utilizar el método ver, juzgar y actuar. Este método teológico latinoamericano que pues ayuda a la reflexión en la teología. Vamos a comenzar con el ver. Y para ello, como el día de ayer, los invito a que hagamos una pequeña actividad. Así, pues ahí dice que volteen a su derecha, pero bueno, luego a veces a la derecha no hay nadie. Entonces, así en las bancas como están, como el día de ayer lo hicimos de manera espontánea, allí con quien tienen a los lados o adelante o atrás, traten de hacer 2 momentos. En un primer momento van a ver y observar a la o las personas que van a tener allí alrededor, tratando de identificar los sufrimientos, las copas. Jesús decía el cáliz, Jesús dijo que pase de mí este cáliz. El cáliz en la teología bíblica significa la vida. Un cáliz que rebosa hasta los topes, como dice un salmo o como hay algunas expresiones, significa una vida plena, una vida completa. El cáliz lleno es una vida completa. Beber el cáliz significa en teología bíblica entregar la vida, donar la vida, dar la vida. Por eso Jesús quiere que pase el cáliz,
no lo quiere beber. Entonces, sabiendo esta cuestión del cáliz y del sufrimiento como Jesús lo vive en el Monte de los Olivos, los invito a que allí, con las personas que van a estar, observando a las personas, traten de ver cuáles son los cálices, cuáles son los sufrimientos que las demás personas pueden tener. Y al mismo tiempo, piensen en un cáliz, en un sufrimiento, en un momento difícil que ustedes hayan pasado. Y después de un momento, pueden, y si quieren, lo comparten entre las personas que forman el grupo. Sin entrar en detalles y sin decir tantas cosas, de todos modos no hay mucho tiempo, son unos minutitos nada más, pero la idea es doble. Por un lado, ver el sufrimiento propio, tratar de identificarlo, y por otro, descubrir también el dolor y el sufrimiento ajeno, el de otras personas. Entonces vamos a hacerlo en unos minutitos allí con los que tengan al lado, al frente o detrás de ustedes.
Vamos ya cerrando este momento de compartir. Y como nos pudimos dar cuenta, pues no somos los únicos que tenemos un cáliz que beber, sino que todas las personas tienen diferentes cálices que el Señor nos permite tener y que nos ofrece a tomar. Y entonces, como signo, los invito a que nos imaginemos un cáliz, una copa delante de nosotros. Una copa que se encuentra llena y que Dios, nuestro Padre, nos ofrece para que la bebamos, para que la tomemos y la bebamos. ¿Qué vamos a hacer con esta copa que se nos pone frente a nosotros, que está delante, que Dios Padre nos ofrece para ser bebida? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Vamos a pasar de eso o la vamos a tomar y a beber? ¿Qué es lo que vamos a hacer? De eso es lo que vamos a reflexionar en este día. Pues bien, ya habiendo identificado esta copa, cada uno de ustedes identificó y compartió un sufrimiento, una dificultad en su vida, una copa que han bebido o que están bebiendo en este tiempo y la compartió, la han identificado en su vida. Pues bien, ahora vamos a pasar al momento de reflexionar a la luz de la palabra de Dios sobre este significado en Jesús para que también se refleje en nosotros. Y para ello vamos a releer nuestro pasaje para traerlo de nuevo a la memoria y poder ir identificando algunos elementos. Comienza el episodio, la escena, diciendo que Jesús salió de allí. ¿De dónde? Jesús sale, una escena anterior, el contexto anterior a esta escena es, como bien lo sabemos, la escena de la última cena. Jesús ha celebrado la cena de Pascua, entre comillas, porque todavía no es hora de Pascua. En el Evangelio de Lucas, la Pascua es en el momento en el que va a morir Jesús en la cruz. Todavía no es Pascua. Entonces, perdónenme, es al revés. En el Evangelio de Lucas, Jesús celebra la Pascua. En donde no es Pascua es en Juan. En Juan la Pascua va a ser al día siguiente, el viernes, cuando Jesús muere en la cruz. Entonces Jesús acaba de celebrar la cena pascual con sus discípulos, con los apóstoles, en este lugar que es conocido como el cenáculo, el lugar alto, porque sería en un segundo piso, en una segunda planta de una de las casas cerca en Jerusalén, cerca del templo. Allí Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y después de realizar todo el ritual, todo lo que se encuentra alrededor de la cena de Pascua, Jesús sale de ese lugar y se dirige, según su costumbre, al Monte de los Olivos, porque ya era habitual en Jesús dirigirse al Monte de los Olivos. Dice Lucas, era su costumbre. Esto nos da a entrever dos cosas. Primero, Jesús habitualmente iba a Jerusalén. Aunque el Evangelio de Lucas nos presenta en su narración solo una vez que Jesús va a Jerusalén, bueno, ya grande en su ministerio público, porque de niño pues también
va y es cuando se pierde. Entendemos por esto que era habitual en Jesús, como cualquier judío, que se dirigía a Jerusalén. Y es que los judíos, no solo de ese tiempo, sino actualmente, los que no viven en Jerusalén están arduamente invitados, porque no quiero decir obligados, sobre todo porque en el tiempo en el que no podían ir a Jerusalén, pues no iban, pero tienen una ardua invitación, vamos a llamarlo así, a celebrar las fiestas, al menos las fiestas de peregrinaje, que son 3, la fiesta de Pascua, la fiesta de las tiendas y la fiesta de las semanas. Estas 3 fiestas, sobre todo, pero no únicamente, celebrarlas en Jerusalén. Y les digo, actualmente en Jerusalén, sobre todo en la fiesta del Pesaj, en la Pascua, los judíos se dirigen allí para celebrar la Pascua, sobre todo allí en Jerusalén. Esto es una tradición que tienen antiquísima desde tiempos de Jesús. Jesús por eso va a Jerusalén, va a celebrar la Pascua, pero no es la primera vez, aunque sí será la última, que Jesús va a Jerusalén. Jesús habitualmente, como cualquier judío devoto, seguramente se dirigió a Jerusalén de peregrinaje desde Galilea hasta Jerusalén para celebrar algunas de las fiestas anuales. Hay muchas fiestas judías. En promedio podemos decir que hay una fiesta judía por mes. En promedio, porque hay algún mes que no tiene fiesta y hay algún mes que tiene 2 o 3. ¿Sí? Entonces, en un promedio podemos decir que cada mes hay una fiesta judía, y en una de esas fiestas al menos los judíos trataban de celebrarla en Jerusalén. Les digo, la más importante sería el Pesaj, la Pascua. Y por eso Jesús va a Jerusalén. ¿Qué pasa en Jerusalén en las fiestas? Sobre todo en la fiesta de Pascua. Actualmente sucede, nadie me lo contó, yo lo vi. Bueno, algo a lo mejor que no comenté es que hice mi licencia en Sagradas Escrituras en Jerusalén. Viví allá 4 años, allá estuve estudiando 4 años. Por eso les digo que nadie me lo cuenta, yo lo vi. En Pascua, la ciudad de Jerusalén está repleta de gente. De verdad, es un caos. Si alguien quiere ir a Tierra Santa, les desaconsejo, y es su primera vez, les desaconsejo que vayan en Pascua. No lo van a poder vivir ni tranquilamente, ni van a poder ver bien los lugares, porque hasta se cierran calles de la gente que hay. Es un mar de gente, ¿sí? Entonces, los judíos van en la Pascua, en el año 2000, bueno, no puedo decir 2025, pero sí puedo decir 2018, que fue el último año que estuve allá, que van a Jerusalén, ¿sí? Allí se reúnen a celebrar la Pascua. Entonces es un mar de gente. En tiempos de Jesús sucedía lo mismo y mucho más. En tiempos de Jesús la ciudad era más pequeña. ¿Qué pasa entonces cuando hay mucha gente y va más gente a la misma ciudad para poderse quedar allí? ¿Qué pasa? Pues no hay lugar donde quedarse. Sí, evidentemente se llenan las casas o los cuartos que pueden hospedar personas, lo que ahora nosotros llamamos hoteles, se llenan, no hay lugar. Es como en tiempos de vacaciones en verano en las playas, ya no hay lugar, todo está lleno. Aparte que, como sucede ahora, no es nuevo, ya sucedía desde tiempos de Jesús y antes. ¿Qué pasa en esta temporada de mucha gente? Es mucho más caro alojarse
en la ciudad de Jerusalén. Entonces, imaginémonos a Jesús. No va nada más Jesús. Van a decir, van sus 12 apóstoles. No van nada más los 12 apóstoles. Recordemos las mujeres que los acompañan y los discípulos que también acompañan a Jesús. Estamos hablando de alrededor de más de 25, 30 personas. ¿Dónde van a conseguir un lugar para quedarse? En un tiempo en donde está todo lleno, y no solo eso, sino que es mucho más costoso que normalmente. Y entonces Jesús tenía dos opciones, o más bien, no es que tenía dos opciones. Había dos opciones que Jesús las tomaba. A veces decidía quedarse en Betania. ¿Quién vive en Betania? Lázaro. Era rico, tenía una casa seguramente grande, y más que tuviera la casa grande, al menos podían quedarse allí, en la cochera. Digo, no hay cocheras en ese tiempo, ¿verdad? Pero allí afuerita de la casa de Lázaro. Betania está a menos de 5 kilómetros de Jerusalén. ¿Cuánto te tardas en caminar 5 kilómetros? Menos de una hora. Bueno, a lo mejor ahorita más, ¿verdad? Pero bueno, en ese tiempo que estaban más habituados a caminar, pues en una hora máximo llegaban a Jerusalén. Entonces Betania era un lugar que seguramente Jesús decidía quedarse a veces cuando iba a Jerusalén, porque estaba muy cerca. Pero cuando quería quedarse allí, por ejemplo, después de la cena de Pascua, ustedes imagínense, después de la cena, en la noche, irse a Betania, pues iba a decir, no es que hubiera mucha seguridad como ahora, pero mejor no hago esa comparación, ¿verdad? Pero bueno, ustedes imagínense andar en despoblado, caminando por la noche, aunque fueran muchas personas, pues no era tan seguro, y sobre todo después de haber cenado, ¿sí? Con las 4 copas, hablando de las copas de la cena pascual que se tienen que tomar mínimo, entonces pues no era que estuvieran que quisieran estar muy despiertos. Entonces Jesús tenía otro lugar en el que le gustaba ir, y ese lugar, como lo dice Lucas, era el Monte de los Olivos. ¿Dónde está el Monte de los Olivos? El Monte de los Olivos está exactamente enfrente del Templo de Jerusalén. Estaba la Puerta Dorada, que en aquel tiempo era la puerta principal, actualmente ya no existe esa puerta, y frente a la Puerta Dorada bajaban al Valle de Cedrón y luego subían el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un lugar privilegiado para la teología bíblica, no solo en tiempos de Jesús. Ya en la teología bíblica, el Monte de los Olivos era un lugar importante. Tan importante era el Monte de los Olivos que allí era el lugar en donde el día del Yom Kippur, o el día de la expiación, uno de los días más importantes, que era cuando Dios perdonaba los pecados de todo el pueblo, y hacían una serie de rituales que ahorita no me voy a meter en ello porque podríamos pasarnos toda la hora hablando del Yom Kippur. Pero dentro de todos los rituales que estaban en este día de la expiación, uno de ellos era que el sumo sacerdote se dirigía hacia el Monte de los Olivos. Todo esto que estoy relatando lo pueden leer ustedes en el libro de Levítico. Creo, si mal no me equivoco, en el capítulo 25, aunque no estoy seguro. Pero bueno, en uno de los capítulos del Levítico se encuentra todo el ritual del Yom Kippur. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, dentro de los rituales, hacía varias cosas, y una de las cosas era que después de sacrificar la vaca roja, se dirigía hacia el Monte de los Olivos para que allí fuera consumida la vaca, este sacrificio, y allí mezclaba la ceniza con el agua, que después rociaría
sobre Jerusalén y sobre el pueblo. ¿Sí? Ese era uno de los rituales del día de la expiación. De hecho, para que vean cómo estaba el Monte de los Olivos, que tampoco se imaginen que es el Cerro de la Silla, estaba casi al nivel del Monte Sinaí, que es donde está el templo, el Monte Sinaí. El Monte de Sión, que es donde está más o menos el templo, están más o menos a la altura, pero lo que hace es que el Valle del Cedrón hace que sea una empinada y luego una subida. Lo que hacían es que desde la Puerta Dorada construían un puente hasta el lugar, la cumbre, donde el sumo sacerdote hacía este rito del día de la expiación. ¿Para qué? Para asegurarse que el sumo sacerdote no cayera en impureza. ¿Por qué? Porque si caminaba por el huerto del Monte de los Olivos, podía tocar sin querer huesos de algún animal muerto o sangre que se encontrara en la tierra, que él no se diera cuenta y quedara impuro. Y entonces todo el ritual del Yom Kippur fuera inválido. Entonces, para evitar eso, construían el puente para ese día nada más, para que el sumo sacerdote pasara, hiciera eso y se regresara, y aseguraran que no cayera en impureza. Tanto era así que los sumos sacerdotes tenían una colonia especial donde vivían. Ellos vivían cerca del templo, evidentemente, y tenían un sector, una colonia privada. Hagan de cuenta que era una colonia, era como las privadas de ahora, ¿sí? En donde solo vivían los sumos sacerdotes y evidentemente sus sirvientes. Y había una calle, pero amplia, un poquito más amplio que este pasillo central, que para las calles de Jerusalén es mucho, era muy amplia, en donde todos tenían prohibido pasar. Nadie podía pasar de aquí a allá. Si querían pasar, tenían que irse por otra parte y darle la vuelta. ¿Por qué? Porque esa calle, empedrada toda, estaba, les digo, allí en las casas de los sumos sacerdotes, para que ellos realizaran su baño ritual en sus casas y saliendo del baño ritual pudieran, estando puros, caminar y asegurarse que esa calle era pura, que no estaba contaminada, y pudieran llegar al templo puros, con la plena certeza de que no hay impureza ritual en los sacrificios que van a realizar en el templo. ¿Por dónde creen que llevan a Jesús de la casa de Caifás a el pretorio? Por esa calle. Es muy interesante. Y bueno, quienes han ido a Jerusalén, si han tenido la oportunidad de ir a la Basílica del Gallicantum, donde se recuerda que canta el gallo, porque ahí es donde Pedro niega a Jesús, que está en la excavación del área de toda esta colonia que les digo. De hecho, ahí en Gallicantum hay un pedazo arqueológico donde se ven los restos de las casas. Se ve precisamente esa calle empedrada, donde seguramente pasó Jesús para ser llevado al pretorio antes de ser pues juzgado por Pilato. De la casa de Caifás se lo llevarán por allá. Esa es la calle, porque los judíos están obsesionados con la pureza ritual, ¿sí? Entonces, ya ni me acuerdo por qué salió esto, pero bueno,
El punto es que el Monte de los Olivos entonces es un lugar cercano, está enfrente, se puede caminar tranquilamente, no es un monte altísimo, está más o menos al nivel del templo, pero el Valle del Cedrón, quienes han ido a Tierra Santa sabrán que está empinado. De hecho, desde el templo tú puedes ver la Basílica de la Agonía hacia abajo y está a menos de 300 metros, menos de medio kilómetro, y se ve muy abajo porque es empinado y luego sube el Monte de los Olivos. Eso es lo que hace que se vea grande, aunque no es tan alto. Entonces, en la historia bíblica ya era un lugar importante, les digo, porque allí era donde se realizaba el sacrificio en el día de la expiación. Entonces es un lugar importante y además toma el nombre de Monte de los Olivos. ¿Por qué creen? Porque extrañamente en esa tierra se dan muy fácilmente, de manera silvestre, los olivos. ¿Sí? No en un lugarcito, no en un huerto nada más. En todo el monte hay olivos. Entonces ese es el Monte de los Olivos, todo el monte. Ahora, en todo este monte hay un huerto. ¿Cuál es la diferencia? Que hay alguien que compró este pedazo de tierra en donde evidentemente hay olivos. Y allí hay, y digo hay porque actualmente hay una cueva que actualmente es la cueva de la traición, porque allí sería donde llega Judas a darle el beso de Jesús. De hecho, de esa cueva a la Basílica de la Agonía está como de aquí a la avenida. ¿Sí? Si yo estoy aquí en la cueva de la traición, la Basílica de la Agonía empezaría en donde está la avenida. Así de cerquita está. ¿Sí? Entonces, en el Monte de los Olivos hay un lugar, un huerto que tiene una cueva. Van a decir, ¿qué tiene de especial la cueva? Nada. Pero en esa cueva había dos, hay nada más una ahorita, actualmente, pero había dos grandes, ¿cómo decirles? Dos prensas de aceite. ¿Cómo son las prensas de aceite? Es una piedra grandota, gigante, así circular, como no completamente hueca, sino, no sé cómo decirlo, como así, como una dona, haciendo en el centro el hueco, y así cóncava, no sé si me estoy explicando, circular, así grande, vamos a decir más o menos de la banca hasta acá, y en esta parte cóncava una roca de molino, de esas grandes pesadas, que tenía una o dos poleas, que era la que movían. En la parte cóncava se ponían las olivas, y pues allí había trabajadores que movían la piedra, molían las olivas, y luego se filtraba el aceite mientras lo iban moliendo hacia una parte abajo donde llenaban las tinajas con el aceite de oliva. ¿Sí? Es decir, había ese huerto, lo había comprado alguien y había puesto dos prensas de aceite porque seguramente lo vendía. ¿Sí? Era un comerciante, tenía sus trabajadores que iban y hacían la prensa de las olivas para vender el aceite. ¿Por qué? Porque ahí estaban las olivas. Eran el Monte de los Olivos y tenía el huerto de los olivos. ¿Qué pasa en una prensa de aceite en la noche? ¿Qué hay? ¿Creen que haya trabajadores en una cueva?
de prensa de aceite, donde tienes que checar bien dónde está cayendo el aceite y todo, y que no se te desparrame. ¿Ustedes creen que en la noche va a haber trabajadores? Evidentemente que no. Ese lugar estaba vacío por las noches. Seguramente los trabajadores iban durante el día. Pues la persona, el dueño de ese lugar, seguramente era diríamos ahora, bienhechor de Jesús. Alguien que conocía a Jesús, tal vez hasta era un discípulo que lo escuchaba, que lo conocía, y que seguramente algún día le dijo a Jesús: oye Jesús, pues si no te quieres estar yendo hasta Betania, pues mira, quédate aquí, yo tengo una prensa de aceite aquí en el Monte de los Olivos, ahí caben muy bien tus discípulos, tus apóstoles, pueden pasar la noche, está lejos del ruido y del ajetreo de Jerusalén, está tranquilo porque nadie vive allí, porque es un monte. Y entonces a Jesús le gustaba, sobre todo, no para quedarse a dormir, sino para lo que nosotros decimos ahora, hacer un momento de retiro, de oración. Se iba de retiro con sus apóstoles, con sus discípulos, y allí pasaban seguramente la noche. Era un lugar ya acostumbrado por Jesús. Ya iban ahí sus discípulos, los discípulos lo conocían porque ya era un lugar que le habían prestado a Jesús desde hace tiempo. Y las veces que iba a Jerusalén y quería alejarse del ruido y del ajetreo de la ciudad, estaba ahí cerca, nadie lo molestaba, seguramente el ruido ya era casi nulo y bien podían estar tranquilos orando, pasando la noche, o Jesús enseñándole cosas a sus discípulos. Ese es el lugar al que a Jesús acostumbraba ir, y a ese lugar va. Evidentemente Judas Iscariote, hijo de Iscariote, lo conocía. Sus discípulos lo siguieron. Es interesante este apunte de Lucas, porque como les decía el día de ayer, Lucas nunca pone los detallitos de más. El hecho de que ponga que los discípulos lo siguieron, nosotros diríamos, es lógico. Si lo han seguido hasta Jerusalén, pues lo van a seguir en la última cena, se iban a ir con él allá. Lucas lo pone de manera evidente para seguir afirmando el seguimiento de los discípulos, porque va a ser la última vez que lo van a seguir. Después de aquí ya no lo van a seguir. Por eso es importante que Lucas anote que los discípulos lo siguieron, porque ya no lo van a seguir, porque todavía no pueden seguirlo. Lo seguirán más tarde, pero aún no. Y por eso Lucas pone: sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron a ese lugar les dijo: oren para que puedan enfrentar la prueba. Yo sé que en nuestras traducciones comúnmente tenemos el oren para que no caigan en tentación, pero el problema de la tentación es que la tentación puede expresarse como algo que viene del exterior. Y aquí, para que puedan enfrentar la prueba, Jesús se está refiriendo a la prueba de la vida, a la copa, al cáliz que se le va a presentar a Jesús y que también se le va a presentar a los discípulos. Por eso Lucas prefiere utilizar prueba que tentación. Y por eso Lucas pone mejor la palabra prueba. Después se alejó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas se puso a orar diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ya hablamos de lo que significa la copa, de lo que significa el cáliz, y por eso le está pidiendo Jesús a su Padre que pase de él. Pero finalmente su petición está centrada en la voluntad del Padre. La esperanza en Jesús
es la esperanza que tiene puesta en su Padre. Jesús sabe que todo lo que ocurre es para bien de los que aman a Dios, parafraseando a San Pablo. Y por eso Jesús se encomienda a su Padre. Su esperanza no está ni en sus deseos ni en su fuerza. Su esperanza está puesta en la voluntad de su Padre. Y aunque la voluntad de su Padre en un principio sea distinta a su propia voluntad, Jesús logra adecuar su voluntad a la voluntad del Padre, libremente. Porque Él dice: yo no quiero que pase de mí esta copa amarga sin tomarla, sin beberla. Pero no se queda allí. Él se abre a que su voluntad se asemeje y se configure con la voluntad de su Padre. Y es interesante lo que pone Lucas. Entonces se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. A mí siempre me llama mucho la atención eso que puso Lucas, porque parece irónico. Y les voy a decir por qué. Porque nada tiene de confortable la aparición del ángel. Por dos cosas. Una, el ángel representa al Padre. El ángel representa al que lo está enviando. Entonces aquí el ángel representa al Padre, que lo envía para decirle que se adecúe a su voluntad. No sé si entienden que eso de confortable no tiene nada. El ángel se le aparece a Jesús y está con Jesús para decirle: no te preocupes, tienes que tomar la copa amarga que no quieres tomar. Entonces es interesante que le confortaba. ¿Y por qué es interesante? Porque, hermanos, también pasa en nuestra vida lo mismo. Nosotros le pedimos a Dios que nos conforte en la tribulación, en el cáliz que estamos bebiendo, y luego Dios nos pide que lo bebamos, y entonces empieza la lucha. Entonces empieza el reclamo. No aquí, en otras parroquias hay personas que le reclaman a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo? ¿Por qué si te pedí? ¿Por qué no me escuchas? Y Dios envía a sus ángeles a confortarnos, y a veces nosotros ni nos damos cuenta que están allí para confortarnos. ¿Por qué? Porque nos centramos en nuestro capricho de nuestra voluntad. Evidentemente somos seres humanos, no queremos el sufrimiento, no queremos la prueba, no queremos la amargura, es evidente. Tratamos de alejarnos de ella. Nuestro Señor lo hizo, se quiso alejar, pero finalmente adecúa su voluntad a la del Padre. Y se da cuenta que extrañamente el actuar del Padre es distinto al pensar del ser humano. El pensar del ser humano piensa que la felicidad se encuentra en no tener sufrimientos, en no tener padecimientos. Y el actuar de Dios pareciera que nos ofrece la oportunidad de estos padecimientos para adecuar nuestra voluntad a Él. No es que el Padre quiera que suframos, pero es necesario, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que padezcamos el mal de nuestros pecados, lo que nuestros pecados nos han acarreado. Porque el pecado, ¿qué engendra? La muerte. Antes del pecado no había muerte, después del pecado hay muerte. Por eso Jesús muere en la cruz para pagar la condena de nuestros pecados. Entonces, es interesante este actuar de Dios, que en medio de la tempestad y del sufrimiento va mostrando
su presencia amorosa. En medio de un gran sufrimiento, ¿de quién? De Jesús. Jesús oraba con mayor fervor y su sudor era como gotas de sangre que corría hasta el suelo. Jesús no se desespera, Jesús no reclama, Jesús confía. Jesús ha puesto su esperanza en el Padre y sabe que el Padre no lo va a abandonar. Cuando terminó su oración, se levantó, fue hasta donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Entonces les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan entrar en la prueba. Es interesante esta frase de levántense y oren para que puedan enfrentar la prueba, porque hay una técnica escriturística que se llama inclusión, una técnica hebrea de la Sagrada Escritura. Se llama inclusión, nada tiene que ver con la inclusión moderna, nada. Esta técnica hebrea de la inclusión hace referencia a todas las técnicas hebreas, son para poder memorizar más fácil el pasaje de la Sagrada Escritura. Las técnicas que usan los judíos las usan para aprenderse de memoria la Sagrada Escritura. Este pasaje de la inclusión es esta técnica de la inclusión la usan para poder evidenciar una escena, poder encapsular un pasaje, decir, esto es un pasaje, me tengo que aprender este pasaje. ¿Cómo es la inclusión? La inclusión es utilizar la misma palabra o las mismas frases al inicio y al final. Yo uso las mismas palabras y las mismas frases al inicio y al final del pasaje para que me pueda aprender, este es un pasaje, aquí empieza y aquí termina. Por eso, gracias a esta técnica, ahora los exégetas podemos decir que esto es un pasaje y que Lucas estaba pensando en esto como un pasaje cerrado. Empieza y termina. Evidente, hay una inclusión. ¿Cuáles son las primeras palabras de Jesús del pasaje? Oren para que puedan enfrentar la prueba. ¿Cuáles son las últimas palabras de este pasaje? Oren para que puedan enfrentar la prueba. Lucas hace un copy-paste, tal cual, de la frase. En griego las palabras son exactas, así como en español en la traducción. Es evidentemente un pasaje con la técnica de la inclusión. Está encerrado. Y entonces Lucas quiere mostrar que la manera de enfrentar la prueba es a través de dos cosas. ¿Qué sucede entre estas dos frases? Ocurren dos cosas: la oración de Jesús y la adecuación de la voluntad de Jesús con la del Padre. Allí se encuentra, también la inclusión sirve como llave de interpretación del pasaje. Allí ya nos está diciendo cómo podemos enfrentar nuestro sufrimiento, cómo podemos enfrentar nuestra prueba, cómo podemos enfrentar las tempestades de nuestra vida. ¿Cómo? Orando y confiando en el Padre, como lo hizo Jesús. Esa es la esperanza de Jesús. Esa es la esperanza que nos hace comprender cómo se puede vivir esta esperanza en Él. Ya he hecho un poquito esta meditación, me voy a ir rápido porque mientras leíamos el pasaje estuve haciendo la meditación. Les decía que Jesús salió de allí y según su costumbre se fue al Monte de los Olivos, un lugar ya conocido, como lo decíamos, y que precisamente por eso Judas Iscariote va a poder llegar ahí, porque allí es donde va a ser apresado Jesús. Ya lo conoce,
ya sabe qué lugar es. Luego dice la palabra que los discípulos lo siguieron. Era lo que les decía, es interesantísimo. El seguimiento de los discípulos termina aquí. Termina aquí por dos motivos. Uno, porque lo siguiente que va a hacer Jesús lo tiene que hacer solo, que es entregar su vida. Solo Él puede redimirnos, solo Él puede entregar su vida. Si los discípulos en ese momento entregaran su vida, no tendría significado, porque la única vida que tiene que ser entregada para perdonar pecados es la de Él. Después de la de Él, sus discípulos lo seguirán, todos morirán martirizados, pero en ese momento no. A veces siento que satanizamos tanto a los pobres discípulos, a los apóstoles que no siguieron a Jesús en su pasión, pero sin entender que la pasión de Jesús debe ser vivida por Él. Sí es cierto, pudieron acompañarlo, etcétera, etcétera, pero finalmente la pasión es de Jesús. Los discípulos aún no podían seguirlo y se lo dijo a Pedro: me seguirás más tarde. Aún no. Ese es el momento de Jesús, es la hora de Jesús, como lo dice el Evangelio de Juan. Entonces los discípulos lo pueden seguir hasta este momento, y es interesante que los discípulos lo sigan hasta este momento para que nosotros como discípulos aprendamos a confiar en el Padre y a tener la misma esperanza que Jesús tiene en el Padre. Esa esperanza que a pesar del sufrimiento y de las situaciones difíciles, continúa confiando, continúa creciendo sin desaparecer. Luego, la frase de Jesús de oren para que puedan enfrentar la prueba. Finalmente, la oración se pone como la única herramienta para poder vencer la prueba. Y a veces en la prueba hacemos todo menos orar. Que porque no nos concentramos, que porque nos perdemos en otras cosas, que porque nos centramos más en el sufrimiento o en la desesperación, y hacemos de todo y pensamos de todo menos en sentarnos y orar. Y Jesús nos dice: ora para que puedas enfrentar la prueba. Es la única manera en que nosotros podemos enfrentar la prueba. Y la frase de Jesús de Padre, si quieres. Fíjense cómo ya en la petición está eso. Si quieres, aparta de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios algo y parece que Dios escuchó exactamente lo contrario y nos da exactamente lo contrario a lo que pedimos? Pero ¿cuántas veces aún en eso descubrimos la presencia de Dios en nuestra vida? A pesar de que las cosas no salgan como nosotros lo hubiéramos querido, a pesar de que no suceda como nosotros le pedimos a Dios que sucediese, pero aún así descubrimos la mano de Dios. Esa mano que, como les digo, hace que todo ocurra para bien de los que aman a Dios. Los insensatos, los que no tienen fe, se quejan de Dios en ese momento, reniegan de Él. Pero para quien tiene fe, para quien tiene la esperanza puesta en Jesús, sabe que allí es donde se está manifestando el eterno amor del Padre. Un amor que ve más allá de lo que nosotros podemos alcanzar a ver. Un amor que conoce mejor lo que nosotros necesitamos. Y es allí donde debemos confiar, donde debemos decir: ok, yo esperaba otra cosa, pasó esto, pero es por algo. Las cosas pasan por algo. Y luego lo expresamos se me fue el nombre. En un dicho popular que expresa una gran teología y una gran confianza en Dios. Los tiempos de Dios
son perfectos. Eso es poner la esperanza en el Señor, poner la esperanza en Jesús y ser como Jesús, que confía y que sabe que la hora ha llegado y que va a morir, sí, pero que va a resucitar. Él ya lo había dicho, varias veces se los anunció a los apóstoles, 3 veces exactamente. Les dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Ya se los había anunciado, Él ya lo sabía. Pasa por la prueba, pasa por el momento que no quieres, pero Él confía en su Padre, en que sucederá como Él mismo lo ha anunciado. Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Donde voy yo, ustedes no me pueden seguir, pero me seguirán después, les dice a sus apóstoles en el Evangelio de Juan. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. Esto que ya les decía, que el conforto es más bien para mostrarle a Jesús y mostrarnos a nosotros que finalmente la voluntad de Dios se realiza en nuestra vida. Que también lo tenemos esto plasmado en otro dicho muy común, pero que realmente al final muestra y evidencia esto. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Finalmente Dios sabe sacar cosas buenas de las dificultades y de las pruebas, de los momentos difíciles, de lo que creíamos que era una desgracia y termina siendo finalmente una bendición. Aunque eso no fuese voluntad de Dios, Dios sabe manifestar su voluntad siempre, cuando nosotros nos abrimos y estamos conscientes del amor de Dios en nuestra vida. Su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Es decir, Jesús manifiesta el sufrimiento. Evidentemente está sufriendo, está padeciendo. Su agonía ha comenzado, porque la agonía no es solamente física, sino que la agonía ya también es interna, espiritual. Y la agonía de Jesús ha comenzado desde este momento. Su sufrimiento comienza y no terminará hasta el momento en que expire en la cruz. Es este sufrimiento que Jesús abraza. Hay una escena en la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo que, aunque tiene algunos asegúnes a tomar, es una muy buena película, a pesar de algunas cositas, pero bueno, nada es perfecto, solo los evangelios. Entonces, a pesar de esas cositas, es una muy buena película. Y hay una escena en la que, cuando la vuelvan a ver, pongan atención o tal vez la recuerden, le dan por primera vez a Jesús la cruz, se la ponen, se la cargan, y Jesús lo que hace es abrazarla. Es la perfecta adecuación de su voluntad con la voluntad del Padre. Lo que dijo, lo que está sufriendo, lo hace, este sufrimiento se materializa en esa adecuación en la voluntad del Padre. Por eso Lucas no va a poner como de las últimas palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas va a preferir poner: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero bueno, ese ya es otro pasaje. Y finalmente, como les decía, va hacia los discípulos y los encuentra dormidos. Dormidos por la tristeza, dormidos porque no pueden orar, porque están acongojados. Jesús se ha despedido. Los discípulos ya intuyen lo que va a pasar. Es evidente, Jesús se ha estado despidiendo desde que llegaron a Jerusalén, y la última cena es una cena de despedida. Evidentemente los discípulos ya saben, ven también cómo está el ambiente. No son unos niños. Los discípulos ya están presintiendo lo que viene y están tristes. Esa tristeza hace que no puedan orar. Pero por eso Jesús les va a decir que esa tristeza no sea la que los domine,
sino que sea la oración. Oren para que puedan enfrentar la prueba, para que la tristeza, el dolor y el sufrimiento pueda pasar no como algo trágico en el que uno toma la cruz como si fuese algo que no puedo hacer nada para remediarlo, sino que yo voluntariamente acepto lo que el Señor me presenta delante de mí, aunque sea difícil, pero finalmente confío plenamente en Dios y confío en ese amor infinito que Dios me tiene. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ya finalmente les propongo estas preguntas para que ustedes las reflexionen como parte ya final de este momento, en algún momento de su vida cotidiana, hoy en la noche antes de dormir, o mañana o en algún otro momento, meditar y preguntarnos: ¿qué acciones que me llevan al pecado me causan las acciones que me llevan al pecado me causan el horror que debiera sentir por ofender a Dios? ¿Agradezco a Dios por su misericordia y procuro cambiar de vida y de actitud ante ello? ¿Soy herramienta de esperanza para los que están padeciendo algo similar? ¿Necesito fortalecer más mi esperanza? Finalmente es confiar más y más en Dios. Así como le pedimos a Dios que haga crecer nuestra fe, también le pedimos que aliente nuestra esperanza, que no deje que nuestra esperanza se diluya, sino que sea alentada por su amor y por su fuerza. Y finalmente pasamos al último momento, que es el actuar. ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida? Pues creo que es evidente lo que hay que hacer. Ante el cáliz que se nos presenta, ante el cáliz que tenemos en nuestra vida, del cual nosotros no podemos apartarnos, debemos pedirle al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra, que finalmente nos dé la fuerza para poder beber el cáliz que nos presenta y seguir confiando en su amor y en su misericordia infinita. Pues bien, si ya no hay algún comentario más, cerramos entonces este momento con una oración conclusiva como lo hicimos al inicio. Hermana, ¿tiene un comentario? Sí. Había escuchado también en una meditación, no sé qué tan cierta sea, ¿verdad? Desde su reflexión de las gotas de sangre, ¿verdad? Que es el miedo extremo de Jesús, ¿verdad? Que es capaz de romper hasta los vasos, ¿verdad?, sanguíneos. ¿Esto es acertado? Sí, hay una condición médica en la que por un estrés excesivo, un miedo, básicamente lo pudiéramos resumir en un estrés, un terror excesivo, se rompen algunos vasos sanguíneos y puede empezar a salir un poco de sangre. Médicamente es plausible y seguramente es lo que le ocurre a Jesús en ese momento. Ante la angustia que tiene, el estrés extremo que padece, llega a este momento de máxima manifestación en su cuerpo. Entonces sí, dentro de la medicina es posible que haya podido ocurrir esto como una manifestación física de este sufrimiento, de esta agonía de Jesús interna, que finalmente, como les digo, todavía no era física, pero ya estaba padeciendo la agonía. Sí. ¿Alguien más? Muy bien, pues vamos a terminar entonces con la oración. Los invito a que nos pongamos en pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos juntos: estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte,
y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso más que a la muerte, temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias por su atención, y pues un gusto haber estado con ustedes en esta conclusión de la Semana Bíblica. Que Dios los bendiga y que el amor por la Sagrada Escritura siga creciendo en cada uno de nuestros corazones y de nuestras almas. Muchas gracias por su atención e invitación. A nombre de nuestro párroco, el Padre Fernando, le damos las gracias infinitamente. Oramos por usted, Padre, y siempre le tendremos presente en nuestra mente, en nuestra oración. Agradecemos todo lo que nos ha compartido y el haber aceptado desde el primer momento que le pedimos en el SEBAM nos hiciera un tiempo. Inmediatamente, hermanos, él acogió nuestra invitación. Hicimos un pacto. Le dije, nosotros oramos al Señor para que sí se pueda. Usted nos hace el espacio y el Padre Fernando lo invita. Y bendito Dios, damos gracias a Dios. Dios le siga bendiciendo, Padre. Muchas gracias. El Padre Jaime, hermanos, es nuestro prefecto académico de escuela bíblica. Entonces, hemos tenido una semana bíblica de lujo. Nada más, si me permite, 2 avisos. El día de mañana iniciamos los rosarios de Aurora. Todos están invitados, pero nos toca 8 grupos, entre ellos escuela bíblica. Con este uniforme y misericordia también, debemos de estar a las 6:15 de la mañana. Partimos